El testimonio, según el artículo 66 del Código de Notariado, el testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización, o del acta de protocolación extendida en el papel sellado correspondiente y sellada y firmada por el notario autorizante. En su momento también señalamos que el notario debe nombrar a un depositario cuando sale del país o cuando haya fallecido. El director general de protocolos es la persona que extendería ese testimonio en el caso que el notario hubiera fallecido. Los testimonios se clasifican en regulares e irregulares. Regulares son la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolación de firma. Es también conocido como primer testimonio y se extiende cuando es necesaria una inscripción ante algún registro. Por ejemplo, en alguna compraventa cuando se hace la inscripción en el registro general de la propiedad. Dentro de los testimonios regulares encontramos el testimonio especial, así se le llama al que se debe remitir al director general del archivo de protocolos en un plazo de 25 días. Otra diferencia es en cuanto a los impuestos. En un testimonio va a depender qué contrato o qué acto es el que hemos documentado en él. Para saber qué impuesto debe cubrir, por ejemplo, si hablamos de una compraventa, debemos de saber que estos están sujetos al pago del impuesto. Cuando es una primera compraventa, está sujeta al pago del impuesto al valor agregado IVA, que es un 12%, y se puede hacer efectivo yendo al banco directamente o por medio de especies fiscales, teniendo un beneficio los notarios del 10%. De igual manera, cuando es una segunda compraventa, está afecto al impuesto sobre timbres. Los impuestos más comunes que hemos escuchado son en los mandatos, es que existen mandatos especiales y existen mandatos generales. En el mandato especial se tiene que cubrir el valor de 2 quetzales por el timbre y en el mandato general el valor de 10 quetzales. En el testimonio especial, un impuesto fiscal y uno notarial. En cada una de las hojas se debe adherir un timbre fiscal de 50 centavos y se debe de verificar la tabla con los parámetros indicados. Según la ley del timbre notarial, los testimonios especiales tienen un valor determinado del 2 por millar, pero en ningún caso bajará del límite mínimo de 1 quetzal ni excederá del límite máximo de 300 quetzales. Los testimonios irregulares se denominan así porque corresponden a otras obligaciones notariales en las cuales se deben extender un testimonio, el cual, en el caso de la hijuela, se da en el caso de la compraventa, cuando son varias personas las interesadas en la compra de un bien y es un único vendedor. Entonces, por ejemplo, un vendedor y 5 compradores y cada uno de ellos quiere tener su copia. A eso se le llama hijuela. Adicionalmente, dentro de los testimonios irregulares tenemos el testimonio del índice y del protocolo. Ahí se debe consignar el lugar y fecha del otorgamiento de cada escritura y el nombre de los otorgantes, el objeto del contrato y el folio en el que se encuentra. También se debe extender un índice del protocolo y se le adhiere un timbre fiscal de 50 centavos en cada hoja. Y como ahí no hay un valor determinado, lo que cubriría serían 10 quetzales del timbre notarial. Otro testimonio irregular, al finalizar el proceso, se debía presentar el testimonio de las partes conducentes de ese proceso para su inscripción respectiva.